Hola muchachos, vamos a iniciar el bloque 2 que hace referencia al tema de la pantalla, termología. Vamos a iniciar entendiendo que el término, etimológicamente hablando, se refiere a logos, al estudio de la temperatura. Yo ayer les pedía como un diagnóstico que ustedes me dijeran si temperatura y calor eran lo mismo. Después de que hayan realizado su actividad, bueno, puedo entender que sus conclusiones deben de estar dadas en base a la experiencia que tenemos. Bueno, pues ahora vamos a abordar lo que nos dice la física. El calor y la temperatura no son lo mismo. Vamos a explicar básicamente por qué. Primero tenemos que decir que la temperatura está dada por el movimiento de las partículas. Yo les pongo aquí en esta imagen una representación de un átomo, donde sabemos que un átomo tiene un núcleo formado por protones y neutrones y los electrones que giran a su alrededor. Y no importa si estoy hablando de un sólido, como esta pared que está atrás de mí, un líquido o un gas, todo está formado por estos átomos. Y en estos átomos pues hay un movimiento. Los electrones se están desplazando y eso nos van a dar lo que conocemos como movimiento de la energía, o energía de movimiento. Esto significa que va a haber en los líquidos, va a haber más movimiento que en un sólido, eso se puede entender, y en un gas va a haber más que en el líquido. Entonces, esa energía de movimiento es lo que nos va a dar por resultado que se manifieste en lo que conocemos como una temperatura. Entonces, decimos que en los gases hay mucho movimiento, en los líquidos menos y en los sólidos aún menos, pero aún así sí lo hay, y entendiendo que podemos comparar en estas dos imágenes que los electrones se pueden mover más caóticamente en un estado de agregación de la materia que en el otro. Bueno, vamos a definir qué es la temperatura. Dice, ahí está marcado en rojo, que la temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas de una sustancia. Es decir, la temperatura va a medir el calor, pero también va a medir lo frío. Entonces, yo quisiera explicar, ¿calor y temperatura es lo mismo? No. Podría poner el ejemplo en el caso de la velocidad. ¿La velocidad es lo mismo ir rápido que ir lento? No. Es decir, velocidad puede ser rápido o lento. Lo mismo que tenemos que temperatura puede ser calor o frío. Entonces, aquí están la referencia a que no hacemos o no se refieren a lo mismo. La temperatura dice que es el movimiento medio de las partículas que se están desplazando. Y la temperatura no depende de si son muchas partículas, va a ser muy caliente, no. Y por lo tanto, no va a depender del tamaño del objeto que estemos midiendo su temperatura. Yo les quiero mostrar aquí o ponerles un ejemplo de una taza con agua hirviendo. Es la misma temperatura de una olla con agua hirviendo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que los dos, vean la imagen, una taza pequeñita, tiene agua hirviendo, digamos, a 100 grados centígrados, y la olla, aunque es mucho más grande, va a tener agua a 100 grados centígrados. Entonces decimos que la temperatura es la misma, no importando la dimensión o la cantidad de las moléculas que contiene este estado que estamos analizando. Bueno, después hablaremos de calor, volveremos a ver esta imagen de la taza y la olla, pero es necesario que hablemos de la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? Bueno, pues para empezar necesitamos un instrumento que nos permita medir la temperatura. Ese instrumento pues se llama termómetro, de meter, medir, y medir temperatura. Los termómetros, los más conocidos, ustedes pueden ver en la imagen, son los de mercurio. Tienen aquí un pequeño globo donde está guardado el mercurio, y cuando el mercurio se calienta aumenta su tamaño, es decir, se dilata y empieza a subir por un tubo capilar que tiene el mercurio. Pero son los más comunes, no son los únicos. Yo aquí les pongo otras imágenes. Aquí podemos ver un termómetro digital, donde ahora ya son muy modernos, donde solamente introduces y luego este sensor en el cuerpo que vayas a medir y te expresa ya en un ámbito digital.
Aquí tengo uno muy antiguo. Este que está aquí es el termómetro de Galileo. Él lo que hizo fue en este tubo cilíndrico contener diferentes esferas, que cada uno ustedes pueden ver tiene diferentes colores. En realidad tenían diferentes líquidos y dependiendo la temperatura a la que estuviera el líquido que contenía el cilindro, pues se igualaban las temperaturas de una de estas esferas y era la que subía. Así él podía medir, hablemos que Galileo vivió en el siglo XVI y ahí tenía un rango ahí de 6 temperaturas a medir. Hoy en la actualidad tenemos termómetros que miden un rango inmenso de temperaturas. Aquí no está, pero yo creo que en las épocas recientes hemos visto esos termómetros de rayos, donde ahora para medir la temperatura de las personas antes de que salgan a un lugar público, ahora con esta situación del COVID, se tiene que medir la temperatura de las personas en países como China, por ejemplo, para salir de su casa o entrar a su trabajo. En cualquier lugar los encuentran y les miden la temperatura. Si tienen fiebre, pues entonces es un signo de que están enfermos. Y si ustedes han percatado o han visto en las noticias, usan una especie de pistola, la cual le manda un rayo a la frente. No necesitan tocar a las personas. Recuerden que aquí, imagínense que midieran la temperatura con un termómetro de esos que te meten en la boca. Pues sería un vector de contaminación y de contagio de COVID. En este caso, hay nuevos termómetros que se están usando y una tecnología pues cada vez diferente. Aquí hay otro termómetro. Este es un termómetro que se usa en la industria, donde tiene aquí un serpentín metálico, el cual se dilata, se expande y entonces así arroja la medida. Este que está aquí viendo es un termómetro ambiental, donde el aire que está aquí adentro es el que expresa la temperatura y mide aquí. Bueno, pues no importa el instrumento que se use, necesitamos tener una escala de medición. Esa escala, como ustedes pueden ver en este de aquí, está comparando dos escalas. La C, que mucha gente le dice la escala centígrada, pero en la realidad es la escala Celsius. Debemos de decir grados Celsius, porque se le puso nombre en honor al señor que la diseñó, y ahorita vamos a hablar de ello. O la que está aquí comparada a la derecha, la escala Fahrenheit. Bueno, pues estas dos escalas quizás son las más comunes, no son las únicas, pero las más famosas. Nosotros medimos en los países que usamos el Sistema Internacional de Medición, usamos la escala Celsius, y los países del sistema inglés usan escala Fahrenheit. Bueno, pues vamos a ver cómo es que se logran estipular esas primeras escalas para medir temperatura. Bueno, esas escalas termométricas tuvieron que haberse inventado o haberse decretado una vez que ya se había tenido el diseño del termómetro, para poder así medir pues la temperatura con mucha mayor precisión y que pudieran estar todos los países de acuerdo con la temperatura que estamos hablando. Entonces, para ello se tuvieron que diseñar y establecer qué era lo frío y qué era lo caliente. Recordemos que una escala es una escala arbitraria que el hombre diseñó, que asigna un número a una medida específica de temperatura, y yo decido si es muy frío o es muy caliente. Entonces ese fue el primer trabajo que se diseñó una vez que se tenía el termómetro. El primer trabajo que se tuvo fue establecer cuál es lo frío y cuál es lo caliente. Esas escalas termométricas en la actualidad ha habido muchas. Podemos decir básicamente que entre las más famosas, les digo, está la Celsius, tenemos la escala Fahrenheit, tenemos la escala Kelvin, que es la que usa el Sistema Internacional de Medición, tenemos la escala Rankine, y existen algunas otras que están en desuso o siguen o existieron y alguna vez todavía se reportan. Tenemos la escala Reaumur, Romer, Delis, Newton, Leiden. Todas ellas están en desuso. Pero vamos a ver cuáles son las principales y de las cuales tenemos que hablar el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con la escala Fahrenheit. Quizás es la que se estableció cronológicamente hablando primero. Gabriel Fahrenheit fue un físico alemán que en 1724 estableció la escala de este termómetro.
Él vivió de 1686 y falleció en 1736, pero inventa el termómetro de agua y mercurio. La historia de la invención del termómetro tiene un poco algunas versiones, pero la principal es que cuando en la época en que Fahrenheit vivía, se realizaban instrumentos con vidrio. Ustedes ya lo platicamos en clase, el vidrio consiste en que arena sílica, arena de mar, se eleva su temperatura hasta que pasa de estado sólido a líquido. Una vez que se vuelve líquido, pues se pone transparente y podemos tener el cristal que estamos nosotros habituados a utilizar. En esa época se le agregaba plomo para que brillara el mercurio. Cuando estaba líquido se le ponía el plomo y así cuando se hacían los cristales o las figuras brillaba más. También se le agregaba mercurio. Bueno, una de las referencias que hacen es que en alguna ocasión seguramente no se mezcló bien el mercurio y quedó una pequeña gota de mercurio dentro de una burbuja de cristal. ¿Qué sucedía? Bueno, pues sucedía que cuando estaban trabajando ahí en los talleres de vidrio donde para fundir la arena se tiene que subir hasta 600, 800 grados centígrados o Celsius, veían que el mercurio, cuando estaba cerca de la fuente muy caliente, aumentaba su tamaño, es decir, dilataba y llenaba un poquito más esa burbuja, y si se enfriaba, se contraía. Bueno, pues entonces el primer termómetro requirió una escala. Pues entonces este señor, aquí les pongo un texto, donde él dice cómo establece su primer marca para lo que iba a ser frío o caliente. Vean, lo que hizo fue que ese termómetro, que tenía su burbuja con el mercurio, le alargó o le incrustó un pequeño tubo, y en ese tubo un pequeño espacio por el cual sube el mercurio cuando se dilata. Y entonces decidió que lo iba a meter a lo más frío que él conocía. Él entonces lo metió en hielo con sal de amonio, algo parecido a cuando ustedes han visto que hacen la nieve los señores, que ponen el recipiente de líquido y alrededor le ponen hielo con sal. Bueno, pues ¿por qué? Porque baja la temperatura. Entonces Fahrenheit dijo, vamos a lo más frío que yo conozco, y fue esta mezcla. Para él ese fue su cero, lo más frío. Y después dijo, ¿cuál va a ser mi punto más alto? Para él el punto más alto fue la temperatura del cuerpo humano. Lo tomó el termómetro, se lo puso dentro de la boca y entonces dijo, aquí ya tengo lo frío y ya tengo lo caliente. Lo dividió, eso de frío y caliente, lo dividió en 180 partes. ¿Por qué 180? Bueno, recordemos que Fahrenheit estaba trabajando dentro del sistema inglés, en el cual usan múltiplos de 6, 12, etc. Bueno, entonces Fahrenheit, ya una vez que tuvo lo más frío y lo caliente, decidió dividirlo, perdón, hago una aclaración, lo más frío, su cero, y lo más caliente, la temperatura del cuerpo humano, lo dividió entre 180 partes. Ahora, si tuviéramos que hacer unas aclaraciones o una corroboración del dato y lo tuviéramos que comparar con la escala centígrada o la escala Celsius, veríamos que tienen un punto de comparación. Pero bueno, este fue el primer ejemplo o la primera escala que se tuvo para medir temperatura. Entonces recuerden que este señor era alemán y de ahí surge y sale hacia el mundo el siguiente concepto del termómetro y se empieza a utilizar en otros países. Entonces llega un señor que se llama André Celsius. En 1742 dice, pues esa escala de Fahrenheit está bien, pero está confusa. ¿Por qué 180 partes? ¿Por qué 200?